Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 16 de mayo del 2023. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de amplitud modulada. En los próximos 30 minutos le daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludos también a los amigos que nos ven y nos escuchan por acoustic.mx/TV en vivo. Nuestro número telefónico de WhatsApp para que nos mande mensajito 5581 01 28 61, repito 5581 01 28 61. Y nos vamos a las noticias. Sin un pleito legal, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, resolvió el problema sobre los contratos abusivos para el manejo de reclusorios privados, lo cual permitió un ahorro inicial de 10,000 millones de pesos al erario. El presidente Andrés Manuel López Obrador describió como la funcionaria federal que resolvió que los dueños de los penales pagaran menos, lo cual permitirá que al final del contrato la hacienda pública deje de pagar 40,000 millones de pesos. Escuchemos cómo lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosa Isela resolvió el asunto de los reclusorios. ¿8 reclusorios? ¿Ocho reclusorios? 5 empresas. 5 empresas. Al final del contrato, después de estarles pagando 20, 30 años, el reclusorio les queda a ellos. Lo que logró Rosa Isela es que terminando el contrato, los reclusorios pasen a ser propiedad pública. Es que nos ahorramos en total 40,000 millones. Otro tema, le informo que al rendir el informe sobre el índice delictivo en el país, cero impunidad, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió jueces que ordenaron la liberación de diversos narcotraficantes, entre ellos el capo del cártel de Sinaloa, Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma. Escuchemos cómo lo dijo el subsecretario Luis Rodríguez Bucio. Tenemos el caso de 3 jueces que durante el periodo liberaron a delincuentes. El primero es la magistrada María Dolores Olarte Rubalcaba, presidenta del primer tribunal colegiado de apelación del tercer circuito en Zapopan. El caso es El Güero Palma, del cártel de Sinaloa. El día 9 de mayo el tribunal ordenó la absolución a pesar de estar acusado por el delito de delincuencia organizada, aunque actualmente el detenido se encuentra preso por otra causa penal. También el caso del juez Salvador Hernández Martínez, un juez de control de Izúcar de Matamoros, liberó a Miguel Ángel N., alias El Gato, el alcalde de Piaxtla, Puebla. El 8 de mayo ordenó la liberación del alcalde de Piaxtla, luego de que reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo. Y aquí, tras quedar en libertad, el detenido volvió a tomar posesión de su cargo como presidente de Piaxtla. En el caso de Ayotzinapa tenemos al juez Samuel Ventura Ramos. El día 12 de mayo absolvió a Sidronio N. y José Luis N., el exalcalde de Iguala, por el delito de delincuencia organizada. Ambos continúan presos, pero por otras causas penales. En abril de este año, los delitos del Fuero Federal registraron una disminución del 28.9% en relación a diciembre del 2018. En tanto, el promedio diario de homicidios dolosos bajó a 17% respecto al 2020. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, presentó este martes el informe mensual en la materia durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos cómo lo dijo.
Respecto al fuero federal, se tiene una reducción de 28.9% de estos delitos en comparación con diciembre de 2018. En la mayoría de los delitos del fuero federal van a la baja. En cuanto al homicidio doloso, respecto del inicio de la administración, las cifras que en aquel momento estaban al día de hoy tiene una reducción de 16.1%. Se trata del mes de abril más bajo de los últimos 6 años. Este es el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos del 2018 a la fecha. Hay que decir que con respecto al 2018 se tiene una reducción de 18%, 2019 de 17%, igual en el 2020 que no tuvimos reducción, en el 2021 hay una reducción de 15% y respecto del 2022 con el 2023 del 7%. En la comparativa de homicidios en el periodo del presidente Fox fue una reducción de 1.6%, un alza. En el periodo de Felipe Calderón, un alza de 192.8%. En cuanto el presidente Peña, un alza del 59%. Y nosotros llevamos en esta administración, en la administración del presidente López Obrador, una reducción de 17% de homicidios dolosos. ¿Dónde se concentran los homicidios dolosos? En 6 entidades del país, lo cual corresponde a la ocurrencia de 47.3% del total de homicidios del país, que son los siguientes 6 estados. En Guanajuato, las víctimas de homicidio doloso hasta el mes de abril tienen una reducción en el periodo, en el histórico. Brevemente, en el caso del Estado de México hubo un incremento en el último mes. En el caso de Baja California, había venido a la baja con un incremento en este último mes de 20 homicidios más. En el caso de Chihuahua, aquí se ve una reducción muy importante en el mes de abril y en el caso de Jalisco también hubo una reducción. Michoacán, tenemos 13 meses a la baja, una tendencia muy importante. Cuando fue el cambio de administración se dio esta variable y en el caso de los 50 homicidios prioritarios en donde ocurren más este tipo de delitos, de homicidios, tuvo una disminución de 6.6 en el último año, lo cual quiere decir que 31 municipios registraron una disminución y en los 16 municipios registraron un incremento y en el caso de 3 municipios permanecieron sin cambios. En otro tema, le informo que la mañana de este martes, cientos de maestros que se mantienen en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México intentaron forzar la puerta principal de Palacio Nacional para entrar a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir aumento a su salario y prestaciones al 100%, al asegurar que el aumento anunciado ayer no es suficiente si se toma en cuenta la inflación, además de que pretendían entregarle un pliego petitorio. Ello trajo como consecuencia que se registrara una riña entre los maestros de diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que varios resultaron golpeados. Y luego de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se está en diálogo entre las autoridades de la Secretaría de Educación Pública con los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. López Obrador aseguró que en su administración se le está tratando bien al magisterio y en especial a la coordinadora, y sostuvo que se les pagaron los sueldos que no se les habían dado en represalia por protestar en gobiernos anteriores. Subrayó que el buen trato al magisterio se va a seguir manteniendo. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el pasado jueves
por casi 3 horas en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que él coincide en que México es el país más atractivo para la inversión y muestra de ello es el nivel de apreciación del peso frente al dólar. Subrayó que sus adversarios pueden argumentar que son otros factores, pero subrayó que hay algo que es muy importante y es la confianza. Se sabe que hay finanzas sanas y se sabe que no hay corrupción, dijo el presidente. Agregó que eso es del conocimiento en el mundo financiero. Se sabe que hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, un Estado chueco y de cohecho, acusó el presidente. Al hablar de la gobernabilidad en México, el presidente López Obrador aprovechó para referirse a su gira de fin de semana en Tamaulipas, reprobar las críticas de políticos estadounidenses y opositores nacionales en torno a la inseguridad y destacó que en el país hay protección y control migratorio. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ver con buenos ojos que se lleva a cabo la operación de compra-venta de Banamex entre Grupo México y Citigroup, luego de confirmar que es el consorcio del magnate Germán Larrea quien podría adquirir el banco. No obstante, señaló el presidente que quiere revisar la transacción para verificar que se esté al corriente en el pago de los impuestos de Citigroup. El mandatario dijo que mantiene diferencias con Grupo México, pero es un tema aparte que no tiene que ver con la compra de Banamex. Tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro cantar, dijo el presidente. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema. López Obrador precisó que cuenta con información de que van muy bien las negociaciones para la compra de venta de Banamex. La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Josefina Román Vergara, aseguró que en México la protección de datos personales y la privacidad, al igual que la salud y la posibilidad de contar con un expediente clínico, son derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Durante el segundo Congreso Iberoamericano de Bioderecho y Derechos Humanos, agregó que de esta manera dice que tenemos una ley general de salud que determina que las personas usuarias de servicios de salud tienen el derecho a contar con un expediente clínico que será administrado por las instituciones de salud. Al impartir la conferencia Protección de Datos Personales de Salud, Marco Legal Mexicano, la comisionada señaló que de igual forma el artículo 4 constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Escuchemos a la comisionada Josefina Román Vergara. Importante que quede claro, porque no en todos los países del mundo está reconocido como un derecho humano la privacidad y la protección de datos personales. Tampoco en Latinoamérica, en México, primero es un derecho humano reconocido en la Constitución, pero nace hace más de 20 años. Los expedientes clínicos contienen básicamente, para efecto de datos personales, contienen efectivamente datos personales. ¿Qué es un dato personal? Es todo aquello que me identifica o me hace identificable. Primero, datos generales. Es el nombre, el domicilio, probablemente me pidan el Registro Federal de Contribuyentes, si quiero facturar. Seguramente habrá otros datos como el estado de salud, la edad, datos de parientes. Toda esa información son datos personales, pero además en el tiempo se van generando otros datos que por sí solos amplían ese volumen de información de datos personales, porque entonces van a anotar ahí cuál es el diagnóstico, cuáles son los exámenes de laboratorio, cuál es el pronóstico. Como los datos personales que se encuentran en un expediente clínico tienen el apellido de sensible, también la legislación en México establece que no se pueden compartir con nadie. La única manera que un médico, un enfermero, un psicólogo, un dentista pueda compartir mis datos personales es que tenga un consentimiento expreso
y por escrito. Claro que hay excepciones. Además, le informo que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, afirmó que seguirán insistiendo en que se cumpla con la orden judicial de nombrar al menos un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información de Protección de Datos Personales, el INAI. Sin embargo, no dio fecha de cuándo podría realizarse la designación para que el Pleno del Instituto pueda volver a sesionar. El senador descartó que Morena se niegue a dar cumplimiento a la suspensión definitiva que otorgó el pasado 11 de mayo una jueza a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, para que el Senado de la República nombre la vacante que dejó el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en el organismo autónomo. Desde la salida de Acuña Llamas, el INAI acumula centenas de recursos de revisión pendientes por resolver y cada día se suman más. Sin embargo, Monreal Ávila dijo que al Senado le quedan más de 3 meses de receso para cumplir con la orden del juez. También le informo que un juez federal dictó auto de formal prisión contra Víctor Manuel Félix, alias El Señor, consuegro de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, luego de que fue deportado de Estados Unidos el pasado 2 de mayo. A Félix, también se identificado como Raúl Castro Rodríguez, se le acusa de ser uno de los principales operadores financieros del cártel de Sinaloa, por lo que se le busca fincar responsabilidad en el país por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Antes de su deportación, a inicios del mes, el consuegro del Chapo cumplía una condena en Estados Unidos en donde se declaró culpable de cometer los mismos cargos. Víctor Manuel Félix fue sentenciado en el 2018 en ese país por cumplir una condena de 14 años de prisión. Sin embargo, las autoridades judiciales que se comenzaría a contar la condena desde el 2011, año en el que fue aprehendido. Originalmente saldría en el 2025, pero gracias a su buen comportamiento fue liberado con antelación y entregado a México por el puente de San Isidro en Tijuana, Baja California. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. Una vez más te voy a compartir una buena noticia, y es que este lunes en la Copa del Mundo de Natación Artística 2023, las nadadoras Nuria Diosdado y Joana Jiménez se llevaron medalla de oro, dándole a México su segunda presea dorada en esta justa deportiva celebrada en Egipto. Las mexicanas triunfaron en la prueba de dueto femenil en el evento deportivo que se lleva a cabo en Soma Bay. Este femenil está haciendo historia, así hay que decirlo. Muchas felicidades. Definitivamente estas son las noticias que queremos compartir. Las mexicanas son ya un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de que cuando los sueños y las metas se buscan con empeño y trabajo, se hacen realidad. Muchas felicidades para este equipo de mexicanas. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Amigas y amigos, recuerde que estamos transmitiendo en vivo la Neta Noticias por Acústica Radio. Saludamos con afecto a todos los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México por el 1150 de AM, a los amigos que nos escuchan por Tampico, Tamaulipas por el 780 de AM, a los amigos de Poza Rica, Veracruz que nos escuchan por el 1450 de AM. También saludamos a los amigos de Peto, Yucatán, que nos escuchan por el 99.7 de FM. También saludamos con afecto a los amigos de Chilpancingo, Guerrero, que nos escuchan por el 92.5 de FM. Además saludamos a los amigos de Tuxtepec, Oaxaca, que nos escuchan por el 92.3 de FM. También saludamos a los amigos de Acatlán de Osorio, Puebla, que nos escuchan por el 94.5 de FM. También saludamos con afecto a los amigos de Jicotepec de Juárez, Puebla, que nos escuchan por el 95.3 de FM.
También saludamos a los amigos que nos escuchan por Tantoyuca, Veracruz, por el 91.3 de FM. Así también saludamos a los amigos de Culiacán, Sinaloa, que nos escuchan por el 12:30 de AM. También saludamos a los amigos de Hermosillo, Sonora, que nos escuchan por el 6:50 de AM. Nuestro número telefónico de WhatsApp, mándenos mensajitos 5581 01 28 61. Nuestras redes sociales, Acoustic Noticias y La Neta Noticias. Es más información, le doy a conocer que de abril a mayo, la canasta básica de alimentos registró un incremento de 1.58% con un precio promedio a nivel nacional de 1,719.17 pesos. Esto lo dio a conocer la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. De acuerdo con los resultados de su más reciente monitoreo de precios, indicó que para el caso de la Ciudad de México, el precio de la canasta básica alimentaria registró un ligero descenso al pasar de 1,724 pesos en abril a 1,718 pesos en mayo. Al comentar que en este estudio de mercado se considera una canasta básica de 44 productos básicos alimentarios, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, destacó que Tabasco, Chihuahua, San Luis Potosí, Chiapas y Morelos son los estados que reportaron los precios más altos. El personal de enfermería del ISSSTE se encuentra en una preocupante rezago laboral que no corresponde a su capacidad técnica y profesional. Así lo consideró el Sindicato Nacional de Trabajadores del organismo, al subrayar que falta mucho para mejorar las condiciones laborales de las 26,000 profesionales de enfermería, piezas fundamentales en cualquier servicio de salud. Ante la importancia de este personal en los hospitales, es necesario destacar el valor que tienen en la institución. La organización sindical pidió al Ejecutivo Federal no olvidar que los trabajadores se encuentran en rezago salarial y de profesionalización importante respecto a otras instituciones de salud, sin olvidar la escasez de personal para la atención médica. Recordó que el personal de enfermería del instituto tiene salarios más bajos con respecto a otras instituciones de salud. El pasado 12 de mayo se festejó el Día Internacional de la Enfermería y qué mejor regalo, agregó el sindicato del ISSSTE, que se mejoren sus salarios. Aún hay alrededor de 450,000 a 500,000 toneladas de trigo de la actual cosecha que no se pueden comercializar, por lo que los productores de ese grano buscan la forma de obtener recursos para cubrir un incentivo emergente y salir de la crisis que generaron costos de producción elevados, la baja en el precio internacional de granos y un tipo de cambio que no favorece a los agricultores. El director general de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, Gerardo Loya Chávez, remarcó que contra la autosuficiencia alimentaria que se busca como país, México importa 3.5 millones de trigo harinero que demanda la industria galletera y panificadora de países como Canadá, Estados Unidos, pero también se trae de Rusia, Francia y Argentina. Debido a ello, llamó a las autoridades a que vean la magnitud del problema que se puede venir si hay una caída en la producción nacional de granos. En una acción coordinada con personal médico del Hospital Regional de Valle de Chalco Solidaridad, la tripulación del helicóptero Jaguar 1 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Estado de México, realizaron el traslado aéreo de un paciente de 59 años de edad que sufrió traumatismo craneoencefálico severo luego de caer de una altura de 3 metros en aquella localidad. Debido a la emergencia, el hombre de 59 años de edad fue ingresado al Hospital Regional del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Sin embargo, el personal de dicha institución solicitó la intervención de la aeronave
para llevar vía aérea al paciente al centro médico de Ecatepec de la misma institución para que recibiera atención especializada debido a la gravedad de su estado de salud. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, informó que cada vez son más las instituciones de salud que solicitan el apoyo de las aeronaves Jaguar 1 y 2 Ecatepec para la realización de traslados aeromédicos. La imposición de precios, cuotas, extorsiones y proveedores por parte de grupos criminales es un grave problema que distorsiona la economía regional y nacional, por lo que la Concanaco Servitur México impulsa y respalda las recientes modificaciones legislativas en el Estado de México que ahora sancionan específicamente estas conductas delictivas y se persiguen de oficio. En marzo pasado entró en vigor una reforma al Código Penal del Estado de México con la adición del artículo 199 bis que aborda los delitos contra el consumo y la economía, indicó el organismo empresarial. Dicha reforma, cuyo dictamen fue promovido por el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, y que incluye algunos comentarios de integrantes de la Concanaco Servitur México como parte de los reportes que se reciben por las cámaras confederadas y los más de 4 millones de afiliados en el país, tipifica como delito obligar a una persona o negocio a comprar o vender productos que fortalezcan o que favorezcan a un individuo o empresa. El Instituto Electoral del Estado de México inició la entrega de la documentación electoral, entre ellas las boletas con las que los electores podrán emitir su voto para renovar la gubernatura de la entidad el próximo 4 de junio. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, quien encabezó el arranque de la distribución del material, destacó que se trata de un momento trascendental en el proceso electoral. Dijo que con esta entrega de boletas inicia formalmente la cadena de custodia para asegurar que los 12.7 millones de mexiquenses tengan una boleta el día de la jornada electoral, además de garantizar que sea solo un voto por persona. El Congreso de la Ciudad de México aprobó 5 reformas a la ley para lograr una simplificación en los trámites para abrir un establecimiento mercantil en la Ciudad de México. La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, Luz Helena González Escobar, dio a conocer que la Ciudad de México se ha mantenido como la entidad de más inversión extranjera que se recibe en todo el país. Incluso durante la pandemia, la funcionaria mencionó que tan solo el año pasado se recibieron 10.923 millones de dólares y en lo que va de la administración, la ciudad ha captado 32.130 millones de dólares, es decir, 31% de toda la inversión extranjera directa del país y 30.5% más que la que recibió la ciudad durante la administración sin pandemia. La integrante de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Maxta Iraíz González, promovió que la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Venegas Tapia, remita al órgano deliberativo local un informe detallado acerca del monto de los recursos recuperados por concepto de autogenerados. La noche de ayer se registró una riña en la penitenciaría de Santa Marta, localizada en Iztapalapa, donde 5 internos asesinaron a golpes a 3 presos. Ello originó que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ordenara la inmediata destitución del director del penal, José Gonzalo Espina Miranda, y del subdirector de seguridad. En tanto, el integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México aclararon que no es suficiente dar de baja al director del penal de Santa Marta porque se debe consignar ante el Ministerio Público por la riña que dejó 3 internos muertos en su interior. Y mire, amigos y amigas,
se nos agotó el tiempo. Se despide su amigo Noel Alvarado. Y recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por Acústica Radio. Sea usted feliz. Nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.